Vamos a hablar hoy sobre el tema de aproximación con mínimos cuadrados, específicamente cómo se resuelve con ecuaciones normales. Este es un tema que está relacionado en cierta forma con la interpolación, pero no exactamente, porque aquí voy a querer no construir un polinomio que ajuste a todos los datos, sino alguna función que puede ser polinomial o puede ser de otro tipo que aproxime las tendencias de los datos que estoy viendo. Entonces, bueno, aquí estamos con la introducción y luego vamos a hablar sobre la matriz de diseño y las funciones base y llegaremos a las ecuaciones normales. ¿Cuál es la idea? Yo tengo un conjunto de datos como los que se miran aquí y yo quiero ajustar, por ejemplo, una recta y igual a p por x más d, donde, bueno, p es la pendiente y d es donde cruza por al eje de las yes. Entonces tengo el conjunto de observaciones que están aquí y son voltajes y corrientes. Entonces x es el voltaje, y es la corriente y estos son los puntos. Entonces quiero construir una recta. Esta recta no va a pasar por todos los puntos como cuando yo tenía la interpolación, pero va a, digamos que a pasar lo más cerca posible de todos ellos. Entonces por eso se llama de mejor ajuste. Entonces, bueno, cuando yo tengo un modelo lineal, pues tengo una recta y esta recta tiene que cumplir que cuando se evalúen cada una de las observaciones, que son los 7 puntos que tengo aquí, el error que haya no sea muy grande. Es decir, que cuando yo evalúo a esta recta con estos dos parámetros y este epsilon 1 no es muy grande, tampoco el epsilon 2, etcétera. Estos errores son, bueno, dice aleatorios, aunque son aleatorios es un decir, porque realmente dependen de los puntos o de las observaciones. Entonces, voy a tener, si lo veo de forma matricial, pues un vector de observaciones, una matriz que son esta matriz 1 y los x, y los que no conozco, los parámetros que no conozco, que en este caso son los parámetros de la recta, D y P. P es la pendiente y D es donde cruza el eje de las yes, y un vector de errores. Eh, en el caso del ejemplo que nos ocupa, tenemos las yes. Si se fijan, las yes están en la tabla, es este vector, y las x va a ser este. Entonces esto me va a servir para construir este sistema de ecuaciones que está aquí. Entonces tengo las yes, la matriz x es puros unos porque es la d, y las pendientes. Bueno, las pendientes no las conozco, este es un vector que no conozco. Y aquí tengo mi vector de errores. Estos tampoco los conozco. Hasta que no determine yo P y D, no puedo saber quiénes son estos. Y si se fijan, bueno, es obvio, pero tengo más ecuaciones que incógnitas. Tengo solamente 2 incógnitas y tengo 7 ecuaciones. Entonces, las columnas de la matriz son linealmente independientes, pues sí, también, ¿verdad? Eh, entonces, lo que yo necesito es estimar P y D, que son los parámetros de la recta que estoy buscando. Entonces, necesito un estimador se llama un estimador beta gorro para beta, donde recuerden que el beta gorro es el beta es este vector de la recta, los parámetros de la recta, y quiero un estimador beta gorro para ese vector. Entonces lo que tengo que hacer es que quiero minimizar el vector de errores, ¿verdad? Eso es lo que yo quisiera. En este caso lo puedo escribir así, ¿no? Voy a tener que minimizar el vector de errores en norma 2. Y minimizar el vector de errores quiere decir también que si yo despejo, aquí yo despejo de mi ecuación el epsilon, tengo que y menos x por beta tiene que ser igual a epsilon. Entonces x por beta menos y en norma cuadrada es igual a la norma de epsilon. Entonces a lo que se reduce el problema de mínimos cuadrados es a minimizar esa norma. Entonces, bueno, como ajustamos la recta, voy a tener que considerar la suma de los observados, de los datos observados, y esto va de 1 a 7 porque tengo 7 puntos. Aquí yo lo puedo ver como en cierta forma, bueno, no en cierta forma, tengo el vector x por beta,
X es la matriz y beta es el vector de parámetros que estoy buscando. Esta X, está la imagen de X, es los vectores que se producen a la hora de que yo multiplico por X. Ese es el espacio imagen. Y bueno, aquí tengo Y, que son las observaciones. Entonces lo que voy a ver más adelante es que en realidad cuando yo minimizo esto, lo que estoy haciendo es que estoy buscando que este vector sea un vector ortogonal a la imagen que genera X. Entonces X por beta, en la imagen de X va a minimizar esto. X por beta obviamente está en la imagen de X, pero lo que quiero es que este vector sea lo más pequeño posible y para eso tiene que ser ortogonal al plano imagen de X. Yo voy a definir f de beta como esta cantidad y entonces pues lo que quiero, como quiero minimizar esta cantidad, pues quiero minimizar f de beta para beta en los puntos de R2. Entonces pues tengo que hallar puntos críticos. Entonces los puntos críticos pues van a ser el gradiente de f, donde el gradiente se haga 0. Y bueno, entonces si yo, de acuerdo a la definición, calculo esto, la norma cuadrada, la norma 2 al cuadrado, me va a quedar esta cantidad. Entonces el gradiente me queda de esta forma. Entonces, bueno, el gradiente va a ser 0 si y solo si esto de aquí es 0 y esto de aquí es 0, pues si esto es igual a esto, que es lo que está escrito aquí. En realidad, a la hora de que lo iguale, como tengo 2 de un lado y 2 del otro, pues se puede cancelar el 2. Y entonces me va a quedar que el gradiente va a ser 0 si y solo si esta cantidad es igual a esta. Y entonces el estimador de mínimos cuadrados beta gorro va a ser la solución de las ecuaciones normales. Para nuestro caso en particular, yo voy a tener que la traspuesta de X por X, que es lo que voy a calcular aquí, X traspuesta por X beta, por beta la traspuesta de X por beta me tiene que dar igual a la traspuesta de X por Y. Entonces, si yo hago estas operaciones con las observaciones que tengo, me queda que 7 veces, bueno, me queda una matriz. Aquí tengo una matriz de dos renglones y 7 columnas. Y aquí tengo 7 renglones y 2 columnas. Entonces me va a quedar al final de 2 por 2. Entonces aquí me queda 7, porque sume es la multiplicación de este vector por este otro, me queda 7. Luego la multiplicación de este vector por me queda la suma de x1 más x hasta x7, que es esta cantidad. Luego la multiplicación de este vector por este otro me va a quedar la suma de los x1, x2 hasta x7. Y luego me va a quedar la multiplicación de este vector por este vector, que me queda la suma de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Entonces me queda una matriz de 2 por 2. 2 son las incógnitas. Y acá me va a quedar pues la suma de los y de y1 a y7 y la suma de y1 por x1 más y2 por x2, etc. Entonces esta multiplicación la puedo yo expresar de esta forma, una matriz de 2 por 2, y aquí me queda. Entonces me queda un sistema de ecuaciones de 2 por 2, dos incógnitas y dos incógnitas y bueno, una matriz con 2 renglones y 2 columnas, y entonces puedo resolver para mis 2 incógnitas. Esto se llaman las ecuaciones normales. Y bueno, cuando yo lo sustituyo en los datos que yo tengo de mi voltaje, hago la multiplicación de x traspuesta por x y me va a quedar esto por el vector que no conozco, y voy a multiplicar la x traspuesta por la y, que son los voltajes, y me queda esto. Entonces todo se reduce a resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2, y entonces encuentro D y encuentro P. Entonces, bueno, ¿será que la solución es las ecuaciones normales, o la solución de los mínimos cuadrados por ecuaciones normales tiene solución única? En este caso sí, porque las columnas son linealmente independientes y la matriz que resulta x traspuesta por x resulta ser una matriz simétrica y definida positiva,
y entonces el estimador de mínimos cuadrados me queda de esta forma. La beta va a ser igual a la inversa de la x transpuesta por y. Esto se deduce rápidamente de aquí, nada más. La beta, que es la que yo estoy buscando, si la inversa de este producto existe, entonces multiplico por la inversa de este lado y por esa misma inversa de este lado. Entonces aquí me va a quedar la identidad por beta, entonces me va a quedar beta por x transpuesta por x inversa por x transpuesta por y, que es lo que tengo aquí, es esto. Entonces esa va a ser mi solución para el caso de mínimos cuadrados, en el caso de que esta matriz exista, la inversa de esta matriz exista. Entonces de esta forma yo calculé mis dos parámetros para mi recta. Aquí yo pues simplemente lo que hago para resolver el sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones de 2×2. Puedo hacer una factorización LU y luego hacer por sustitución hacia adelante y hacia atrás. Este es hacia adelante, entonces primero resuelvo este sistema de ecuaciones para esta incógnita y luego esta incógnita la pongo en este lado y multiplico y resuelvo este sistema, donde L y U pues son de las que ya habíamos hablado. Entonces en este caso me queda que la xi para este caso está dada por esto, y cuando la sustituyo de este lado me va a quedar que la beta está dada por esto. Entonces noten que todas estas expresiones, aunque están puestas de esta forma, parece que no las conocemos, pero son datos que conocemos porque son los X y los Y, los voltajes y los X que yo tenía de la tabla original, de la gráfica original que estábamos viendo aquí. Entonces los X y los Y son valores conocidos porque son los datos que queremos ajustar. Entonces estos son los X y los Y, son datos que conocemos y queremos entonces encontrar el ajuste de la recta que mejor ajusta esos puntos. Entonces esos X y Y que están aquí digamos de manera algebraica, pero son cantidades que conocemos perfectamente, y podemos entonces resolver nuestro sistema de ecuaciones y encontrar las constantes P y D para la recta. Ahora, ¿qué pasa si de forma análoga ahora yo quiero ajustar no una recta sino una cuadrática? Porque a lo mejor yo veo que la tendencia no es necesariamente una recta, sino a lo mejor tiene una tendencia más como una cuadrática. Entonces la forma para hacerlo es análoga, nada más que ahora voy a necesitar determinar pues 3 constantes, porque voy a tener el término independiente, la b que va multiplicada por la x y la a que va multiplicada por la x cuadrada. Y voy a hacerlo para el mismo conjunto de puntos de los x y los voltajes que tenía. Entonces ahora voy a tener una matriz de 3 columnas y 7 renglones. Entonces los observables me quedan aquí igual y la matriz me va a quedar de esta forma. Aquí pues es la constante. ¿Y por qué es la constante? Porque es este término. Luego el que corresponde a la xy, y luego el que corresponde a la xy al cuadrado. Y un error que todavía no sé cuánto va a ser. Entonces la forma de resolverlo pues es análoga a la que vimos, nada más que ahora tenemos 3 constantes que determinar, y igual vamos a usar las ecuaciones normales, que lo que tengo que hacer es resolver esto, es decir, beta va a ser igual a la inversa de esta matriz por x transpuesta por y. Y voy a proceder de la misma forma, voy a multiplicar x transpuesta por x, y de este lado de la ecuación me va a quedar x transpuesta por y. Hago las operaciones y me queda ahora una ecuación, un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces tengo que resolverlo. Es una matriz que en este caso va a ser invertible. Esta es simétrica y definida positiva, entonces se puede usar la factorización de Cholesky. Y si yo uso la factorización de Cholesky, puedo encontrar que el vector C está dado de esta forma. Aquí igual tendrían que resolver primero la matriz, la factorizan con Cholesky, y entonces tienen L transpuesta por L,
y tendrían que resolver dos sistemas de ecuaciones, uno con sustitución hacia adelante y otro con sustitución hacia atrás para poder obtener la solución que están buscando. Y si yo lo grafico, bueno, aunque es una parábola, parece más una recta porque nada más estoy viendo un pedacito, pero esta es la parábola que mejor ajusta a los datos que les mostré. Ahora, esto se puede hacer, aquí nada más estábamos viendo una recta o estábamos viendo una parábola, pero lo podemos hacer en general para un conjunto de funciones más amplio. Entonces yo tengo unas observaciones donde tengo estos Cs, que son parámetros que van a describir al cambio de las Ys, que estos no los conozco. Y entonces lo que quiero es determinar un modelo que mejor ajuste a estas observaciones. Entonces puedo hacer un modelo lineal o puedo hacer un modelo que no sea lineal. Y bueno, lo que voy a tener es que mi función, que va a depender de estas cantidades que no conozco, de estos parámetros que no conozco, la voy a definir como la suma de unas phi jotas por las s, que son los parámetros que no conozco. Y estas funciones voy a poder yo elegir de entre un conjunto de funciones de acuerdo a las observaciones que yo tenga. Esto yo lo puedo ver de una manera análoga a lo que estábamos viendo con las rectas y las cuadráticas. En general, lo puedo ver como una matriz que va a tener m renglones y va a tener n columnas. Entonces, n van a ser los parámetros, los Cs, que son los que quiero encontrar. Y bueno, las y son las observaciones. Los épsilos no los conozco. Y bueno, es un sistema que está sobredeterminado porque tengo más, en general voy a tener más renglones que columnas. Y voy a tener solamente solución si es que el vector de estos datos se encuentra en el espacio que genera la imagen de A. Y lo llamo imagen de A. Voy a tener entonces mi matriz de diseño, que se le va a llamar matriz de diseño a esta matriz. Mi vector de parámetros, que van a ser estos X, o más bien los S, estos parámetros que no conozco, y las observaciones. Entonces, bueno, voy a tener que, también se habla de residuales, entonces se dice que A por X más R es igual a Y, donde R pues es el residuo que no sabemos cuánto va a ser. Y bueno, este es un modelo lineal y estoy buscando minimizar el residual, los residuos R. Noten que aquí de R se puede despejar como Y menos A por X. Entonces, ¿qué tanto A por X se parece a Y? Entre más se parezca, pues R va a ser más chiquito, y lo que quiero es justamente que R sea lo más pequeño posible. Como les decía, las funciones, las phis, estas phis que determinan la matriz de diseño, puedo escogerlo de muchas maneras. Entonces puedo escogerlo como polinomios, que son de este tipo, funciones racionales de este otro tipo, aquí las alfas son conocidas, o funciones exponenciales, con las lambdas son parámetros de decaimiento. Esta función o estas funciones, o la elección de estas funciones, va a depender de los datos que yo tenga, y según yo veo cómo se comporten, puedo elegir alguna de las familias de funciones para la matriz de diseño. Si mis funciones son las bases monomiales, polinomios, bases monomiales, voy a tener que mi matriz de diseño me va a quedar una matriz de Van der Monk, como la están viendo aquí. Entonces, bueno, para el método de mínimos cuadrados, los parámetros, voy a buscar los parámetros que minimicen la norma euclidiana, de manera que este R sea lo más chiquito posible. Y bueno, esto me va a llevar a que voy a tener que pedir que se satisfagan las ecuaciones normales, que son las que estábamos viendo en los primeros ejemplos cuando estábamos construyendo las aproximaciones lineales o cuadráticas a los datos observados que teníamos. Entonces estas son las ecuaciones normales. Y bueno, esto va a tener solución si obviamente esta matriz no es singular, que quiere decir que no sea singular, pues que es invertible. Y entonces puedo calcular su inversa y multiplicar ambos lados de la ecuación y obtener una solución para X.
En ese caso, en el caso de que A transpuesta por A sea invertible, mi solución va a ser única. Y bueno, esto se reduce a que las columnas de la matriz A sean linealmente independientes, que también va a querer decir que A es de rango completo. Entonces, bueno, volviendo a esto de la proyección ortogonal, decíamos que en realidad cuando yo estoy, esta parte de acá es la imagen, el espacio de la imagen de A por X, y este es mi vector Y, y lo que yo quiero hacer mínimo es el residual, que es B menos A por X. Y eso va a ser mínimo cuando este vector sea ortogonal a la imagen de A. Eso va a ser y bueno, se puede definir una función de proyección. Esa función de proyección va de Rm en la imagen de A, y pues simplemente es la multiplicación de A por algún vector. Entonces, bueno, se habla de que la proyección de B, o sea, yo voy a proyectar a este vector B en la imagen, y eso me tiene que dar A por X. Y de esta forma voy a minimizar mi residual. Y bueno, también pueden pensar que el espacio imagen de A está generado por los vectores columna de A, y si yo llamo a los vectores columna A y A's, esto va a ser la columna 1, la columna 2 de mi A. Entonces A por X pues va a ser la multiplicación del vector columna por los X. Aquí me equivoqué, es XN. El residual entonces va a ser ortogonal al espacio de imagen de A si y solo si se cumplen las ecuaciones normales. Entonces, bueno, yo puedo ver que el residual es ortogonal a la imagen de A si y solo si A y, que son las columnas, cada una de las columnas transpuestas por R es igual a 0. Y bueno, pues como es un sí y solo sí, pues si yo multiplico una columna por el vector R, todas ellas, y son 0, pues es que R es ortogonal a la imagen. Y al revés, si R es ortogonal a la imagen, pues el producto de esto me tiene que dar 0. Por lo tanto, bueno, R va a ser ortogonal a la imagen si solo si A por R, o sea, aquí tengo A y R, A transpuesta por R. Esto lo único que hago es que sustituyo R, esto me queda igual a, recuerden que R es la diferencia de esto. Entonces, A por R me queda, A transpuesta por R me queda esto, y esto tendría que ser 0. Y entonces, pues de aquí puedo concluir que R es ortogonal a la imagen de A si solo si se satisface este conjunto de ecuaciones, que son las ecuaciones normales, que son las que me garantizan o las que me permiten encontrar la solución al problema de mínimos cuadrados. Bueno, recordando los cursos del álgebra lineal, el rango de una matriz, yo puedo hablar de rango como el número de columnas linealmente independientes o de renglones, y eso va a ser igual a la dimensión del espacio de columna de A. También puede haber la dimensión del espacio de renglón, y también eso determina el rango, y el rango va a ser un número positivo menor o igual que el mínimo entre M y N, donde recuerden que A es una matriz que ahora ya no va a ser cuadrada sino rectangular. Entonces el mínimo entre M y N ese va a ser el rango de la matriz A. Entonces, bueno, se dice que la matriz de tamaño M por N tiene rango completo. Si tiene rango completo, entonces la transpuesta de A por A es una matriz cuadrada no singular, simétrica y definida positiva. Y bueno, pues como si estoy diciendo que es no singular, pues evidentemente va a tener inversa. Y bueno, para demostrar eso, primero vemos que como la matriz es rectangular de tamaño M por N, su transpuesta es de tamaño N por M. Y el producto de la transpuesta por ella misma va a ser una matriz que va a ser simétrica y va a ser cuadrada porque va a ser de tamaño N por N. Y bueno, si A es de rango completo, pues esto implica que la transpuesta de A por la transpuesta no es singular. Y entonces sería suficiente que yo demostrara que A transpuesta por A es singular, y entonces el rango será deficiente. ¿Qué pasaría si la transpuesta de A por A fuera singular? Pues que yo podría multiplicar por algún vector X diferente de 0 y me daría 0.
Y esto de aquí, esto implicaría que yo también podría multiplicar por el traspuesto de ese vector x y me quedaría 0 y el vector x no es 0. Esto de aquí se puede ver como también querría decir que la norma al cuadrado de a por x, la norma 2 al cuadrado por x es igual a 0, siendo x un vector diferente de 0. Y esto querría decir, recuerden de la definición de norma, una norma es 0 si solo si pues lo de adentro es igual a 0. Entonces esto querría decir que esto es 0. Y entonces eso querría decir que A es singular. Y entonces eso querría decir que A tiene rango deficiente. Entonces, bueno, como x no es 0 y está en los reales, está en la dimensión, en los reales es un vector de dimensión n, entonces la traspuesta de A por A no es singular y se satisface que esta cantidad tiene que ser positiva. Porque de otra forma, si esto es singular, pues este tiene rango deficiente. Si no tiene rango deficiente, pues esto no es singular. Y entonces querría decir que esto no es 0, sino que esto es positivo. Y si esto es positivo, recuerden de la definición de además es simétrica, pues es definida positiva. Entonces la matriz es de rango completo y el sistema de ecuaciones debe tener solución única y esa solución va a ser igual a despejar aquí a la c y multiplicarla por la inversa de esta a ambos lados y me queda entonces esto. A esta matriz, por cierto, que aquí a esta matriz tiene un nombre especial, se le llama la pseudoinversa y se le denota así. Noten que esta es como una crucecita, no es una T de traspuesto. Y también se le llama la inversa generalizada, o también se le conoce como la pseudoinversa de Penrose. Y entonces, bueno, yo digo que C va a ser igual a crucecita por Y. Y entonces A por C tiene que ser igual a A por A cruz por Y. Y por tanto, la proyección de A es igual a A por la pseudoinversa de A. Y me quedaría esto. Y esa sería la matriz de proyección. Hay otra, se llama inversa generalizada porque nada más es inversa por un lado, pero no es inversa por los dos lados, como la inversa inversa. Aquí tenemos un ejemplo de matriz quiero encontrar la pseudoinversa de una matriz dada, esta. Entonces, bueno, primero tengo que calcular la traspuesta de A por A y sacar la inversa y luego multiplicarlo por su traspuesto. Entonces aquí tengo la traspuesta de A por A inversa, aquí ya está calculada, y la multiplico por la A traspuesta y me queda esto. Entonces esto va a ser la solución de mínimos cuadrados al problema A por X igual a B, y entonces estaría dada por mi vector X sería igual a la pseudoinversa, que es esta, por el vector B. Si yo tuviera un vector B también, claro. Entonces, bueno, el algoritmo para resolver mínimos cuadrados con ecuaciones normales va a ser algo relativamente simple, porque basta con que yo calcule la traspuesta de A por A. Bueno, tengo este problema A por X igual a B, donde A ya no va a ser una matriz cuadrada, sino es una matriz rectangular de rango completo. De tamaño B por N, calculo la traspuesta de A por A y luego calculo su factorización de Cholesky, porque recuerden que dijimos que esta es una matriz simétrica y definida positiva, entonces admite factorización de Cholesky. Entonces si calculo su factorización de Cholesky me va a quedar así, que además la factorización de Cholesky es una factorización computacionalmente más económica que la factorización LU. Entonces, bueno, como ya tengo, como si tuviera mi factorización LU, pero es mi factorización de Cholesky, voy a proceder de la misma forma que cuando yo ya tenía una matriz en su forma LU. Y entonces voy a resolver dos sistemas de ecuaciones. Uno va a ser triangular inferior, que va a estar dado de esta forma. Aquí Z va a ser mi vector de incógnitas. L la conozco, A traspuesta la conozco y B lo conozco porque es un vector dado. Y entonces si calculo esto con sustitución hacia adelante, obtengo una z. Y esta z la voy a usar en el siguiente paso para resolver un sistema de ecuaciones triangular superior. L traspuesta por x igual a A por z. Y eso lo hago con sustitución hacia atrás. Entonces, en la práctica lo que sucede es que las columnas son pues casi linealmente independientes. Entonces voy a tener sistemas de ecuaciones mal condicionados. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de este método?
Pues el método lo puedo usar cuando tengo la matriz de rango completo o que traspuesta por así invertible. Y bueno, entonces también eso me permite usar el método de Cholesky para poder encontrar la solución del sistema de ecuaciones. Pero ¿por qué no lo hago siempre así? Hay otro método del que vamos a hablar. Y la razón por la que no lo hago siempre es porque con el cuando yo multiplico la traspuesta de A por A y calculo su número de condición, resulta que el número de condición de este producto es el cuadrado del número de condición de la matriz original. Y esto, si la matriz original A tiene un número de condición grande, pues este va a tener un número de condición el cuadrado. Entonces la matriz va a estar mal condicionada y por eso es que a veces es mejor no usar el método de ecuaciones normales, aunque es práctico y es fácil de recordar. Eh, Estas son algunas de los libros y notas, reportes en los que me basé. Este es un reporte muy bueno, lo pueden encontrar en internet. Y luego, bueno, los libros de mínimos cuadrados. Este es un libro súper completo que abarca muchísimo más de lo que estamos viendo aquí. Y bueno, no se diga de estos otros. Entonces, bueno, este nada más es un libro de referencia. Entonces, bueno, vamos a ver el siguiente capítulo, la parte de cómo resuelvo los mínimos cuadrados, pero no con ecuaciones normales, sino con algo que se llama la factorización LU. Y también veremos algunos ejemplos de cómputo. Veremos aquí el código, un script de MATLAB que va a ejemplificar la aproximación por mínimos cuadrados usando las ecuaciones normales. Entonces, aquí siempre es un poco, no difícil, pero hay que tener cuidado con la representación de MATLAB en cuanto a los vectores, las dimensiones de los vectores que coincidan con las dimensiones de las matrices y yo siempre me equivoco. Entonces, algo que hice para estar segura es, en base a la presentación que teníamos, el ejemplo de la pseudoinversa, que en realidad la pseudoinversa se define de esta forma y es como se encuentra, es realmente la solución para el problema de mínimos cuadrados, porque la solución finalmente, si yo quiero resolver A por X igual a B, la voy a encontrar como la pseudoinversa multiplicada por el vector B del sistema original. Entonces tengo esta matriz y yo sé cuál es la pseudoinversa, entonces quiero saber MATLAB cómo lo hace. Entonces tengo esta matriz A y bueno, es una matriz que tiene tamaño 3×2. Tengo un vector B que yo, aquí no hay ningún vector B, pero pues yo lo estoy definiendo de esta forma, no me importa. Un vector B. Y finalmente lo que realmente me interesa es, estoy definiendo MATLAB tiene una función que se llama pinf, que es pseudoinversa, y le estoy poniendo Penrose igual a pseudoinversa de A. Entonces me debería, en teoría, de entregar esta matriz que está aquí. Voy a ratificarlo porque voy a calcular la traspuesta de la A por la A y luego su inversa y luego por la traspuesta. Entonces aquí está la traspuesta de la A, en MATLAB es con una apóstrofe, por la A. Esto lo invierto y lo multiplico por la A traspuesta. Entonces voy a hacer esto que está aquí. Y esto que está aquí debería de ser lo que MATLAB me entrega como la pseudoinversa. Y nada más quiero ratificar que efectivamente es así. Entonces, tengo esto es lo que yo calculé, como yo sé que se define la pseudoinversa. Y si yo le digo quién era la Penrose que definí, pues sí, efectivamente es la misma. Y además yo puedo ratificar que efectivamente esta matriz que son iguales a esta. Entonces efectivamente es la pseudoinversa. Entonces, bueno, ya sé cómo hacer. Ahora voy a cargar un conjunto de datos que se llama Pendulum, que se los voy a dejar en la página. Ustedes pueden graficarlos. Bueno, déjenme que primero hago X. La primera columna, estos son datos que tienen dos columnas,
2 columnas y 90 renglones. 90 renglones y 2 columnas. Entonces yo puedo graficar... perdón. Sí, porque ya definí X y Y. No he definido X y Y. Nada más definí los datos. Entonces yo defino X, la primera columna, Y, la segunda columna. Y entonces puedo graficar cómo se verían esos datos. Y lo voy a graficar con unas bolitas, vamos para ver. Entonces quiero aproximar estos datos con una recta y con una cuadrática usando las ecuaciones normales. Entonces, para la recta de regresión, yo lo que tengo es que, pues, recordarán del primer ejemplo que vimos, para la recta de regresión, yo tenía que encontrar los parámetros de la pendiente y de la ordenada al origen. Y entonces iba a tener una matriz que iba a tener unos y en la primera columna y el vector de X en la segunda columna. Entonces aquí yo tengo unos del tamaño del vector X y X, donde X son estos que están aquí, que son los datos que yo estoy... La X nada más es un vector que se va incrementando como en punto 0,1. Empieza en punto 1 y luego a punto 11, punto 2, etcétera, y llega a punto 99. Es un vector que tiene puros puntos equiespaciados. Entonces tiene tamaño 90. Yo pongo entonces el vector de unos, esto one size X me va a poner un vector de unos del tamaño del vector X y el vector X. Entonces aquí estoy formando esta matriz, esta que está aquí, con 90 datos, no son 7, son 90 datos. Y entonces la defino de esta forma. Y ahora lo que voy a calcular pues es la solución. Y la solución, bueno, le podría ayudar PAIMP, que ya sé que nada le digo PAIMP de esta matriz y ya la tengo. Pero bueno, la quería hacer como está aquí en la presentación. Entonces la solución está dada por... ya me fui muy lejos. Aquí está. La solución es la transpuesta de A por A y luego inversa y luego la transpuesta de A. Entonces aquí está la transpuesta de la matriz XMAT. Esta apóstrofe es que es transpuesta por la matriz original. Esto le saco inversa y entonces esta es la inversa. Y la multiplico por la transpuesta de la matriz. Entonces aquí está. Estoy haciendo esto, ¿verdad? Y la solución va a estar dada por esa que se llama la pseudo inversa, por el vector de observaciones que yo tengo como y. Entonces digo, bueno, ok, esa es la solución. La voy a calcular. Y la recta, aquí yo no sabía de antemano, el vector de solución tiene, lo puedo yo ver aquí, tiene 2 componentes, pero yo no sabía qué componente, este era el término independiente y este era la pendiente, o la ordenada al origen y el otro la pendiente. ¿Cuál era la ordenada al origen y cuál era la pendiente? Entonces tuve que ver cómo se veían las aproximaciones y llegué a la conclusión de que la pendiente está almacenada en el segundo componente de la solución y la ordenada al origen es el primer componente. Entonces definí la recta así y gráfico para ver qué tal se ve. Entonces, bueno, aquí está mi recta de regresión, que como pueden ver, pues no está mal. Esta se ve que una cuadrática le quedaría un poco mejor. Entonces voy a hacer el ejercicio también para hacer la cuadrática. Y voy a hacer lo mismo, excepto porque voy a ahora, en vez de definir una matriz donde tiene el primer renglón, aquí está. La primera columna de unos y luego el vector X. En este caso va a tener la primera columna de unos, luego el vector X en la segunda columna y la tercera columna va a ser el vector de X cuadradas. Ya la perdí, aquí estaba el modelo lineal. Aquí está el modelo, aquí está. Entonces tengo el vector de unos, vector de X y vector de X cuadrado. ¿Por qué tengo esto? Recuerden nada más que porque pues aquí tengo la constante que no conozco, C. Luego tengo B, que es la constante que está multiplicada por la X. Por eso aquí aparece mi vector de X. Y luego tengo la A, que va multiplicando X cuadrada. Y X cuadrada, pues este es mi vector de X cuadradas. Entonces esto es C por este vector,
B por este vector y A por este vector. Entonces por eso necesito ahora esa matriz con 3 columnas en vez de 2. Entonces lo único que va a cambiar cuando haga mi aproximación por cuadráticas va a ser esta matriz, a diferencia de esta que nada más tiene unos y x, esta va a tener unos, x y x cuadrada. Como es un vector, aquí MATLAB me pide que yo haga esta multiplicación. Entonces yo defino esta matriz así, de esta forma, y voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes, no tengo que cambiar la instrucción, lo que cambió fue la matriz. Entonces la solución va a ser exactamente la misma, es la transpuesta de mi matriz por la matriz original, todo eso lo invierto y luego lo multiplico por la transpuesta de la matriz y luego por el vector de términos independientes, que era el que estaba, es esto multiplicado por esto y esa es la solución. Entonces aquí voy a tener que la solución va a estar dada, bueno, ya no sé si ya definí esto, pero la solución va a estar dada por eso. De forma análoga probé, bueno, como ya sabía aquí que este iba multiplicado por la x, el sol 2, el segundo componente de la solución, aquí lo puse ya multiplicado por la x y me imaginé que el tercer componente iba multiplicado por la x cuadrada. Entonces eso lo podemos ver y confirmar que efectivamente es así. Para eso pues voy a graficar esto está graficando mi vector x y y en azul y con bolitas, y luego le pongo parábola, la parábola la está graficando el vector x y la parábola que es la función definida de esta forma con el rojo, y esto es lo que voy a hacer. Entonces, bueno, si se fijan, esta es un poco mejor esta aproximación que la recta de regresión. Pero bueno, de manera análoga uno podría construir aquí en esta matriz XMAT diferentes cosas, ¿verdad? Podría poner, en vez de cuadráticas, podría poner funciones, como habíamos dicho, las phis que pueden ser exponenciales o pueden ser funciones racionales, polinomios que son los que hemos estado usando, funciones racionales, exponenciales o alguna otra cosa que ustedes pensaran que pudiera ajustar mejor sus datos. Entonces, bueno, esta es la forma de construir las ecuaciones normales, pero además también si yo le pongo nada más por curiosidad, ¿cuánto es el número de condición de mi matriz XMAT? Pues es ese. Y el número de condición de esta, van a ver que tiene que ser el cuadrado. El número de condición del producto de XMAT transpuesta por XMAT debe ser el cuadrado. Entonces va a ser 30 al cuadrado. Y sí, ¿verdad? Entonces ese es el problema que tienen las ecuaciones normales, que si el número de condición de mi matriz es muy grande, pues el número de condición a la hora de que hago la inversa, porque necesito la inversa para conocer la solución, va a ser el cuadrado de la matriz original. Entonces esto es algo que no es deseable y por eso hay otros métodos, en particular el método QR, que es del que vamos a hablar enseguida, que me permite tener mejores aproximaciones.